Muy buenos días. No hay nada mejor que empezar el día estudiando la palabra de Yahweh. En estas reflexiones matinales agradecemos al Altísimo por permitirnos seguir aprendiendo las grandes verdades que hay en su palabra. Pidamos que el Espíritu de su Hijo amado nos ilumine en su palabra. El tema para hoy lleva por título El pecado contra el Espíritu Santo. Y el texto bíblico se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 12, los versos 31 y 32, que nos dicen: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En primer lugar, no se refiere a insultar o decir algo en contra de nadie. El contexto aclara a qué se refiere esto de blasfemar. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse, a fin de conocerle. En el versículo en cuestión, ¿quién está hablando? Cristo. ¿Por qué Cristo habla de sí mismo como si fuera otra persona? Debería de decir: a cualquiera que dijere alguna palabra contra mí, le será perdonado. Pero no lo dice así, sino contra el Hijo del Hombre. Es por eso que muchos no entienden la Biblia. Solo la leen superficialmente. Esta era la causa por la que los discípulos tampoco entendían. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 741, nos dice: Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad, pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada. Pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Esto es fácil de entender cuando comprendemos que Cristo tiene dos naturalezas. Y según el título que usaba, podemos saber a qué naturaleza se refiere. El Hijo de Yahweh, naturaleza divina, su espíritu. El Hijo del Hombre, naturaleza humana, su cuerpo. Mira cómo lo dice la Biblia en Romanos 1, 1 y 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Yahweh, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Según la lógica de Pablo, Yahshua era hijo de David según la carne, pero era hijo de Yahweh según el Espíritu. Aquí están las dos naturalezas de Cristo. En este versículo, Cristo se refiere a sí mismo, tanto como el Hijo del Hombre, como también el Espíritu Santo. Primero, cuando Cristo dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a su naturaleza humana, su ministerio terrenal cuando anduvo predicando y sanando.
Segundo, cuando Cristo dice el Espíritu Santo, se está refiriendo a su naturaleza divina, su ministerio espiritual, cuando llama a la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo es el mismo Cristo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Las personas de aquel tiempo podían rechazar creer en Cristo en ese momento, que estaba desarrollando su ministerio terrenal, y aún tener oportunidad de arrepentirse, porque después Cristo, en su forma espiritual, llamaría a su corazón, para que abrieran la puerta y lo dejaran entrar. Apocalipsis 3:20. Pero si rechazaban la invitación del Espíritu de Cristo, Él dejaría de llamarlos al arrepentimiento, y entonces ya no habría salvación para ellos. Cada paso dado hacia el rechazo de Cristo es un paso hacia el rechazo de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. La maravillosa gracia. El deseado de todas las gentes en su página 292 nos dice: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. ¿Es importante entender que Cristo era el Cordero Pascual? Es importante entender que Cristo es el Hijo de Yahweh, el Mesías prometido. Oh sí, es importante para todos entender que es la salvación del mundo. Es importante saber que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Sí, es importante que se entienda la intercesión de Cristo en el corazón. Sí. ¿Cómo podemos atribuir la maravillosa obra del Espíritu Santo a otro Dios o ser? Por nuestra propia justicia no podremos nunca llegar a Yahweh. Para esto vino Cristo, vivió nuestro modelo de vida humana y venció en todo, y ahora nos imparte sus victorias a todos los que por fe se la piden. Cristo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. Lo que es imposible para el hombre es posible para Yahweh. Lucas 18:27. Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él. Apreciados oyentes, ha sido un placer meditar con ustedes hoy. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.